Muy buenas noches, hoy es domingo 20 de septiembre del año 2020. Bienvenidos a Frontal, soy Laura Guzmán y este es su toque de queda de los domingos, su programa de análisis e investigación. Dentro del marco de estos 3 años que tiene el Intran, nosotros podemos calificar como una administración que no tiene un solo aporte que presentarle a la República Dominicana. Tú todavía le dices a un chofer de esto, mira, colócate el cinturón, y muchos te dicen, no tengo cinturón. ¿Por qué no tienes cinturón en tu carro? Ah, bueno, porque lo corté, porque me quedé y con él alé el carro. O sea, porque son realidades. No es posible que una ley de la noche a la mañana cambie una forma de conducta, una cultura ciudadana. Para poder haber un Estado eficiente, tiene que haber una burocracia adecuada a las necesidades del país. Eso es lo que está haciendo. Recientemente, la Alcaldía del Distrito Nacional anunció el cambio de dirección de 42 vías del Polígono Central Ampliado que entrará en vigencia antes de concluir el año 2020. Para el desarrollo de esta iniciativa, trabajarán en conjunto las autoridades municipales y el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte, Intrant. Y es que para todos es evidente el tremendo caos que vivimos con el tráfico en las calles de la República Dominicana. ¿Y hasta cuándo viviremos esa trágica situación que nos quita tiempo, paz y afecta la salud de todos los dominicanos? De acuerdo con las autoridades municipales, la medida representará un ahorro de tiempo, combustible y una reducción de monóxido de carbono, menos contaminación sónica y más seguridad vial. Como parte del proyecto, se prevé la colocación de un semáforo entre la avenida Abraham Lincoln con Lope de Vega y la intersección Porfirio Herrera. El plan abarcará las avenidas Luperón hasta Ortega y Gasset y Máximo Gómez, así como la 27 de febrero y la John F. Kennedy. El proyecto, que busca mejorar la movilidad de acuerdo con el Intrat y el Cabildo, que tomaron esta decisión, evalúa el congestionamiento en las vías incluidas, donde detectaron demoras superiores a los 2.700 segundos por vehículo y consumo de combustible de aproximadamente 2.000 galones por hora. Este es el polígono central completo que en calles interiores se termina de hacer el ciclo donde era necesario de hacer cambios norte-sur o sur-norte, oeste-este, este-oeste, todo cambiando a una sola vía, pero con algo muy importante, que aparte del cambio del sentido de esta vía a una sola dirección, también se hizo la aprobación de la ordenanza del estacionamiento, el parqueo a mano derecha en dirección hacia donde va la calle. Esto es lo que va a permitir un flujo mucho más distendido en todo el polígono central y a completar junto con NACO todos estos cambios viales en las calles, por ejemplo, que tenemos en el Evaristo, en el Quisqueya, en el Millón, en Piantini, en toda esta zona donde ya el crecimiento, la densidad ha sido tal que se hace prácticamente imposible poder transitar en estas vías. Pero todo esto es parte de un plan que desde que Carolina Mejía asumió el 24 de abril la dirección de la ciudad, la primera reunión que se tuvo fue precisamente con todos los actores relacionados con los temas viales. Ya nosotros hace unos 45 días como alcaldía aprobamos también el calmado del tránsito del malecón de toda la avenida 30 de Mayo y la avenida George Washington. Esto es un cambio trascendental que sufrirá todo el litoral sur de este Distrito Nacional, donde está el mar, donde está el malecón, que va a tener una particularidad o una recuperación para los ciudadanos. ¿De qué se trata? Y es que la velocidad autorizada promedio va a ser no más de 30 kilómetros y se va a hacer una regularización del paso de los vehículos pesados por la zona, que ya estamos desde hace un tiempo consensuando con los navieros y con los demás actores de la zona. A raíz del anuncio de este plan, muchos de nuestros televidentes se preguntan si esta atribución le corresponde a la alcaldía o al Intran respecto al ordenamiento de las vías públicas. Y es que de acuerdo a la Ley 6317 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República,
Ambas entidades trabajan en conjunto estos temas. Ahora nos surge la pregunta: ¿habrá un choque de trenes entre las alcaldías y el Intran en función del reordenamiento urbano? Hoy analizamos las competencias de cada una de acuerdo a la ley que los regula. Con la Ley 6317 promulgada el 21 de febrero del año 2017, nació el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Intran, como el órgano nacional rector del Sistema de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana. El Intran es una institución adscrita al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y su creación es ordenada en el artículo 7 de la referida ley. Dentro de las atribuciones que tiene el Intran están diseñar y ejecutar la Política Nacional de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, planificar y diseñar el Sistema Integrado de Transporte Público de Pasajeros, sus rutas, servicios y esquemas de operación, realizar campañas de educación y seguridad vial, orientación y concientización a la ciudadanía, organizar y llevar los registros nacionales de conductores, accidentes de tránsito, víctimas, condiciones y estado adecuado de los vehículos, expedir las licencias de conducir, velar en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones por el cumplimiento de las normas relativas a la circulación y seguridad vial, diseñar y supervisar la colocación, conservación y mantenimiento de la señalización en las vías y en coordinación con los ayuntamientos en sus áreas de jurisdicción, entre muchas otras. En la Ley 6317 también fue creada la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, DGCET, que sustituyó a la Autoridad Metropolitana de Transporte, AMET. La DGCET opera bajo la dependencia de la Policía Nacional como una dirección técnica y especializada conforme a las políticas que establezca el Ministerio de Interior y Policía y el Intran. Sus agentes son responsables de viabilizar, fiscalizar, supervisar y ejercer el control y vigilancia en las vías públicas y velar por el fiel cumplimiento de las disposiciones de esta ley y sus reglamentos, asumiendo las atribuciones y competencias que correspondían a la Autoridad Metropolitana de Transporte, AMET, y la Autoridad Metropolitana de Transporte de Santiago, AMETRASAN. Otra entidad creada en la misma ley fue la Escuela Nacional de Educación Vial, ENEVIAL, como una dependencia del Intran y con la función de fortalecer la educación vial en la ciudadanía, el respeto a las normas de tránsito y la ejecución de las políticas de seguridad vial. Ahora bien, de acuerdo a la misma ley, las alcaldías también tienen competencias en el tema de tránsito y ordenamiento urbano. La Alcaldía del Distrito Nacional, por ejemplo, tiene la Dirección de Tránsito y Movilidad Urbana, creada en el año 2004, y que algunas de sus atribuciones son las siguientes: ejecutar las actividades de señalización y ordenamiento del tránsito y transporte en el Distrito Nacional, elaborar los planes para el establecimiento de un sistema que garantice la circulación ágil y rápida de vehículos y peatones, elaborar programas de rotulación, señalización vertical, así como horizontal de las calles y avenidas, supervisar el orden del tránsito y el transporte en el Distrito Nacional, planificar campañas con el fin de evitar la ocurrencia de accidentes. Pero el simple hecho de entrar la ley y de iniciar la reforma institucional, de crear el Intran, de darle las atribuciones específicas a la DGC, definir cuáles son los roles que va a tener la municipalidad con esta ley, porque esta ley le establece en 120 y pico de artículos funciones a los alcaldes, pero también el rol en los tribunales, como muy bien hablaba Luis Alba, porque no podemos dejarle todo al Intran, a la DGC y a los alcaldes. El Ministerio Público, la Procuraduría General de la República y la Justicia cierran la brecha de los tres poderes del Estado. Ya hay ley, ya el Congreso dio una ley para los próximos 20 o 30 años, que la gente dijera que es una ley que no se puede aplicar. Sí se puede aplicar, porque nosotros tuvimos experiencia de Estado. Lo que pasa es que no todo lo que está ahí está establecido para arrancar de la noche a la mañana. El desorden, el caos, la irresponsabilidad de todos los gobiernos
Cuando digo todos los gobiernos que permitieron llegar a esta situación, nosotros lo estaremos pagando en el inicio. Es decir, nosotros de entrada, los legisladores sabíamos que el inicio del Intran y de todo esto iba a tener una ralentización, porque no es posible que una ley de la noche a la mañana cambie una forma de conducta, una cultura ciudadana, si no va aplicada por un lado la parte preventiva, la educación para la prevención y el régimen sancionador. Yo lo resumo en a Dios rogando y con el mazo dando. Resulta un tanto confuso para la población en general, ya que muchas de las atribuciones de las entidades que hemos mencionado podrían parecer duplicadas y algunos pudieran ver que en vez de facilitar, dificultaría el buen funcionamiento de todos estos procesos. Artículos específicos llaman a la confusión, ya que muestran al Intrant y a los ayuntamientos con las mismas funciones. Por ejemplo, el artículo 234 sobre información de actividades en la vía pública dice que las instituciones que en uso de sus atribuciones concedan permisos para realizar cualquier actividad en la vía pública deberán comunicar al Intrant o al ayuntamiento correspondiente la naturaleza de la actividad y las vías autorizadas para la misma, es decir, cualquiera de las dos entidades pudiera dar el permiso para el uso de las vías. En varios artículos más, mencionan a ambas entidades compartiendo la misma función. Tal es el caso del artículo 316, que dice: el personal fiscalizador del Intrant y los ayuntamientos puede en todo momento inspeccionar los vehículos utilizados en la prestación de los servicios de transporte terrestre para comprobar el estricto cumplimiento de las exigencias legales, regulatorias y contractuales en vigor. Se requerirá el auxilio de la DGCET en su caso tanto para obtener la detención del vehículo como para hacer cumplir las indicaciones de los fiscalizadores del Intrant, los ayuntamientos y los procedimientos autorizados. Sobre esto, algunos economistas, como el coordinador de la cátedra de INTEC, Rafael Espinal, afirman que pese a que para la creación en el 2017 del Intrant se eliminaron unas 5 entidades, el mismo todavía está lleno de duplicaciones. El economista sugiere que toda esa carga de gastos fiscales debe ser reestructurada para hacer eficiente la administración presupuestaria y eficaz de la ejecución, sobre todo de sus programas sociales. Se recuerda también que el nuevo gabinete de gobierno, antes de ser juramentado, anunció que estaba ponderando la fusión del Instituto Nacional de Transporte Terrestre Intrant con la Oficina Metropolitana de Autobuses OMSA y la Oficina para el Reordenamiento del Transporte OPRED, que ejecuta el metro y el teleférico de Santo Domingo. Por ejemplo, el metro y otras la ONSA y el teleférico. Se está ponderando esa idea. No se ha tomado ninguna decisión definitiva, pero esa es una idea que se está ponderando. El programa de gobierno que presentó el presidente Luis Abinader establecía todas esas medidas. Para poder haber un Estado eficiente, tiene que haber una burocracia adecuada a las necesidades del país. Eso es lo que está haciendo. O sea, lo que ha planteado en el programa de gobierno y que lo ha refrescado ahora Luis Abinader, el presidente Luis Abinader, es que va a refundir aquellas funciones que están dobles. Pese a lo que se supone la unificación de esfuerzos desde el 2017, las alcaldías, el Intran, la DGCET y otras entidades, problemas graves del transporte como la contaminación, los vehículos de transporte público chatarra, el exceso de vehículos, los entaponamientos en la ciudad o el respeto a las normas de tránsito, aún quedan muchas cosas por resolver. Debilidades, falta de educación y organización. El gobierno dominicano ha invertido miles de millones de pesos en obras de infraestructura importantísimas como es el metro, el teleférico, pero sin embargo yo no he visto una gran escuela de educación para el sector transporte. Donde está la causa del caos mayor es en el seno de las organizaciones de nosotros, pero hay que ir despacio. O sea, tú todavía le dices a un chofer de esto, mira, colócate el cinturón, y muchos te dicen, no tengo cinturón. Y cuando tú le dices, ¿por qué no tienes cinturón en tu carro? Ah, bueno, porque lo corté, porque me quedé y con él alé el carro. O sea, porque son realidades. No vamos a tapar el sol con un dedo. Nuestra realidad es que tenemos vehículos aquí con más de 30 años brindando el servicio. Y si bien la ley prohíbe ya vehículos de tan larga data en
en el servicio de transporte hay una realidad. Y la realidad es que tenemos el carro de concho trabajando y no podemos eliminarlo simplemente. Entonces, en esto es que me refiero a que hay que darle tiempo, porque muchos ciudadanos comunes y corrientes dicen, pero mire, la MET no multa a ese chofer que no tiene cinturón. Y sin embargo, a mí Bill me puso una multa. Entonces, tenemos que ir despacio, tenemos que ir colaborando todo desde nuestra posición para que la ley sea verdaderamente fuerte. Los conchos tienen que ser sacados de servicio. La ley establece mecanismos, establece límite de edad para conductores de transporte público. Esos, si tienen más de 65 años, pasan a otro nivel de pensión, de evaluación X. Si tiene algún tipo de discapacidad o enfermedad, eso se va a evaluar para sacarlo del sistema. Y ya conducir un vehículo colectivo es un poquito más delicado que un automóvil. He visto personas que le falta una pierna y un brazo trabajando en el concho. La optimización de los recursos debería ser siempre un punto vital para nuestras autoridades. Abogamos por que se trabajen a fondo los problemas del transporte y el tránsito terrestre que tanto nos aquejan, sobre todo si hay tantas entidades involucradas, pero creemos que se deben unificar las entidades que regulan todo el sistema a fin de simplificar los procesos y buscar soluciones definitivas. Vamos a una pausa comercial y cuando retornemos, porque ya tenemos una movilidad eléctrica donde están los vehículos, están las motocicletas, están las patinetas, están las bicicletas, ya tenemos todo un circuito de movilidad eléctrica que no está contenida en la ley 63-17. y ahora en nuestra entrevista central en Frontal tenemos el placer de encontrarnos con Dari Terrero, quien es un destacado comunicador y analista sociopolítico en nuestro país, quien actualmente se encuentra como colaborador en El Sol de la Mañana y en La Cosa Pública. Y también es experto en la materia en que nos vamos a referir sobre tránsito y movilidad urbana. Gracias por estar con nosotros, Dari. Gracias, Laura, a ti por la invitación y felicitarte también por tu programa. Yo he tenido la oportunidad de ver las entregas de Frontal y me parece que estás haciendo un excelente trabajo partiendo de los temas que has elegido para abordar, que son temas de interés social, y de verdad que quiero felicitarte por cómo has logrado esta entrega, de verdad. Y agradecerte obviamente que nos tomes en cuenta para hablar de un tema tan sensible y que ha logrado tanta preocupación en la ciudadanía, no solo por el tema de los accidentes, que siempre en República Dominicana se hablan, sino de la movilidad, de que cómo la movilidad es un eje transversal en lo que es la actividad de cada uno de los individuos. No hay un dominicano, un ciudadano, que el transporte no le impacte de manera directa, ya sea a través del uso del vehículo privado, del transporte público. Es decir, el desplazamiento es prácticamente universal para el ciudadano. Por tanto, yo creo que es importante el tema abordarlo. Así es, y por esta razón hemos decidido hacer un análisis completo sobre el tema del tránsito y la movilidad urbana, Dari. Hablemos del contexto legal que tenemos en el país actualmente. ¿Cuáles han sido las modificaciones, las novedades que teníamos antes y con qué contamos ahora legalmente? Mira, antes teníamos solo la ley 241, que era una ley que abordaba solo de vehículos. Era una ley de movilidad y vehículos, no abordaba el transporte. Era una ley que solo trataba el tema de los vehículos y hablaba medianamente de tránsito. Ahora tenemos una nueva norma, que es la ley 63-17, que aborda ya en una sola normativa todo lo referente a la movilidad, al transporte terrestre, al tránsito y la seguridad vial en el país. Hay que decirle ahora que es la primera ley de transporte que tiene el país. Nunca antes habíamos tenido una ley que abordara de manera directa lo que es el transporte como un servicio social de importancia, no solo para el país, sino mundial. El transporte representa prácticamente parte del desarrollo social de los países. Por tanto, la República Dominicana se quedó un poquito atrás con el tema de elaborar una norma que rija el transporte de la República Dominicana y decir
que esta nueva ley que aborda el tema del transporte crea varias modalidades de transporte que, aunque de manera fáctica se establecían en la República Dominicana, no estaban normadas. Por ejemplo, ahora tenemos transporte de taxi que existía, tenemos transporte funerario, que la ley lo establece, transporte de emergencia, pero tenemos transporte de motocicleta. Ya la motocicleta está establecida como un elemento de transporte, aunque lo tenemos años utilizando la motocicleta como un eje del transporte. Es la primera vez que la ley lo aborda ya de manera formal y le da incluso algunas formalidades que deben llevarse a cabo a través de los ayuntamientos. Hay que decir que le corresponde a cada uno de los ayuntamientos de cada localidad organizar el sistema de transporte de motocicleta de cada una de esas localidades. Es decir, la ley manda a los ayuntamientos a generar un registro municipal de transporte de motocicleta, que es un elemento novedoso, partiendo de que aquí la motocicleta ya sabemos que es una herramienta que tiene muchas críticas, hay que decirlo, y la motocicleta aborda varios elementos. Hay que decir que la motocicleta representa el principal parque vehicular del país. El 54% del parque vehicular de la República Dominicana es motocicleta. Representa más del 60% de las muertes por accidentes de tránsito. Representa un alto porcentaje del aporte que hace el Estado en materia de salud por los accidentes. Representa la principal herramienta de la delincuencia. Es decir, que la motocicleta se ha convertido en un eje central dentro del marco del transporte. Nosotros tenemos una ley, que es la ley 6317, que tiene alrededor de 360 artículos, algunos de manera transitoria y otros de manera permanente. Y en esos 300 artículos interviene de que la ley ha debido crear unos 36 reglamentos que van a dar pie a la aplicación de la ley. Esos 36 reglamentos se redujeron en 22. Pero de esos 22 apenas hemos promulgado 6 reglamentos. Los procesos para aprobación de reglamentos son a través de, primero lo elabora el Intran, luego se depositan en la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo y es el Poder Ejecutivo a través de un decreto que lo pone ya a disposición. Hasta el momento, los reglamentos que se han aprobado son el reglamento de licencia de conducir, de puntos para la licencia, de educación vial y de formación, de examen psicofísico y uno muy importante que es el reglamento que tiene a bien aplicar la inspección técnico vehicular, que es una herramienta de esencial importancia en estos tiempos. Recordemos que antes teníamos un procedimiento que se llamaba la revista. Era el marbete que se le colocaba a los vehículos que indicaba que el vehículo había sido inspeccionado. Inspeccionado primero por el tema de la contaminación y segundo, para que el vehículo goce de las herramientas necesarias para poder circular en la vía de manera segura, de que no represente un problema de frenos y demás. Pero no se ha podido implementar porque la implementación de la inspección lleva un procedimiento que debe ser a través de una concesión a talleres para que puedan revisar los vehículos y determinar qué vehículos están aptos para circular en la vía de República Dominicana. Hay que decir que la ley fue promulgada hace 3 años, el 22 de febrero del año 2017. No fue hasta julio que fue designado la primera directora del Intran, Claudia Francesca de los Santos, el Intran, que es el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, que tiene a bien regular todo lo concerniente a la movilidad en República Dominicana. Y nosotros siempre le llamamos a la ley que es una ley nueva, y es nueva porque trata muchos aspectos novedosos que todavía en República Dominicana no se han podido implementar. Y ya han pasado más de 2 años. No, ya tenemos 3 años. La ley cumplió 3 años en el pasado 21 de febrero. Y son pocos los avances que podemos decir que hemos tenido en materia de la aplicación de esa ley. Hay que decir que la ley es una ley completa que aborda todo lo referente a la movilidad. Esa ley no dejó ningún cabo suelto. Solo tenemos ahora un aspecto que se está tratando de modificar la ley. Hay que decir que la ley está
en este momento en el Congreso Nacional en procura de modificar algunos artículos, especialmente lo concerniente al tema de las multas, que es muy importante. Hay que decir que aunque la ley establece que las multas en República Dominicana están sujetas al salario mínimo del sector público centralizado, en el momento que se promulgó la ley, el salario era de 4.117 pesos. Pero en ese momento se entendía que 4.117 pesos era una multa muy excesiva, partiendo de que dependiendo la contravención, partiendo de la violación, se puede implementar de 1 a 5 a 10 salarios mínimos. Es decir, que una multa puede llevar 5 salarios mínimos. 5 salarios mínimos, 4.000 pesos, estaríamos hablando de unos 20.000 pesos. Y se entendía que era excesivo el costo. Bueno, pues resulta que en febrero del año antepasado el presidente Danilo Medina aumentó el salario mínimo a 10.000 pesos. Porque conjuntamente con el aumento del salario, aumentaron las multas a 10.000 pesos. Es decir, que ahora se puso todavía mucho más alto. Entonces está en un proceso de modificar la ley para establecer un tope de la multa que pueda tener un costo que le permita a la autoridad colocarla y que no sea excesiva. Hay otra modificación que se está proponiendo, pero esta es más reciente, y es a propósito del auge que ha tomado en República Dominicana el tema del vehículo eléctrico. Sí. El vehículo eléctrico, que luego de que el presidente Luis Abinader llegara a la toma de posesión en un vehículo eléctrico, y varios diputados también tienen vehículo eléctrico, esto ha generado un interés por el vehículo eléctrico. Decir que en República Dominicana tenemos una ley de vehículo eléctrico, pero solo para el fomento de la importación del vehículo. Okay. Pero en la ley 63-17, el vehículo eléctrico no existe. Entonces hay que modificar la ley prácticamente en todos los artículos para establecer, cuando se hable de vehículos de motor, hay que decir vehículo de motor y eléctrico, porque ya tenemos una movilidad eléctrica donde están los vehículos, están las motocicletas, están las patinetas, están las bicicletas, ya tenemos todo un circuito de movilidad eléctrica que no está contenida en la ley 63-17, por tanto hay el interés de modificarlo para generar inclusión de esos elementos de movilidad que son novedosos y que se están aplicando ya en República Dominicana. Vamos a cumplir unos compromisos comerciales y cuando retornemos volvemos con mucho más contenido de Frontal. Dari, esto es un tema bastante amplio, que podríamos incluso hacer varias entrevistas, pero quiero que vayamos a varios aspectos de forma puntual. Número uno, una de las partes que estuve más analizando, como bien pudiste comentar, es que tenemos una ley sólida. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Hay una falta de voluntad estatal en materia de ejecutorias, porque si tenemos la norma, ¿qué es lo que está sucediendo en la aplicación de la misma? ¿Qué vamos a ganar con seguir modificando ley, ajustándola si no hay una aplicación correcta de la misma? Entonces yo quiero que tú me hables del Intran porque a mí me llama mucho la atención. Yo siento como que incluso es una institución fantasma que actualmente no está operando como debe de ser. Entonces el otro punto es que realmente yo no he visto ningún cambio en materia de tránsito. Seguimos con el mismo caos de los tapones. Ahora mismo tuvimos recientemente la aplicación de la Alcaldía del Distrito Nacional de los cambios de las 42 vías. Hay que informar bien a la población dominicana porque existen ciertas dudas, la gente no sabe bien y hay una parte importante en materia de comunicación. Y en otro aspecto, para que unamos estos tres puntos, el tema de las atribuciones. ¿Qué le atribuye a la alcaldía en materia de tránsito y qué le compete al Intran? Porque estuvimos revisando algunos artículos y vemos como que hay algunas duplicidades y eso es lo que puede dificultar más aún esta problemática. Mira, vamos a iniciar de atrás hacia adelante según el orden de las preguntas. Primero, no hay dobles atribuciones, sino que específicamente en lo que tiene que ver con el artículo 129, que es el tránsito y la seguridad vial, es decir, el uso de las vías, necesariamente, aunque el Intran es el organismo
a través de una ley que regula la movilidad, hay que decir que no se puede generar movilidad en ningún territorio sin que quienes administran ese territorio participen de él. Quienes administran el territorio en términos constitucionales, porque la Constitución de la República, la ley 176-07, le da atribución a los ayuntamientos para administrar cada uno de los territorios. Entonces, por tanto, no es posible que ninguna institución del Estado, sea el Intran o cualquier institución, que vaya a generar impacto en el territorio, ya sea a través de las vías o a través del espacio aéreo, como pudiera ser, que no tenga la participación de los ayuntamientos. Por tanto, en lo que tiene que ver con vías, en lo que tiene que ver con el territorio, hay atribuciones compartidas entre el Intran y el ayuntamiento. Por ello, tenemos en el Distrito Nacional, que se acaba de desarrollar conjuntamente con el Intran, el polígono central ampliado, que es el impacto de generar algunos cambios viales en el polígono central del Distrito Nacional. Por tanto, se acaba de anunciar que unas 42 calles inicialmente de Naco van a ser reorientadas en su dirección con el propósito de generar un mayor flujo. Esto obviamente estará acompañado de una comunicación, de una orientación, de una señalización, y que la ciudadanía que impacta esas vías se va a enterar y va a estar atento a todos estos cambios que se van a generar en torno a estas vías. Es decir, que no es posible generar ningún impacto vial en ninguna localidad, no solo en el Distrito Nacional, sino en cualquier parte del país, en cualquier provincia, cualquier municipio, sin que participe los ayuntamientos. Claro. Al inicio te hablaba de que incluso la ley le da atribución directa a los ayuntamientos de organizar el sistema de transporte de motocicletas, porque la ley, la naturaleza, la intención del legislador, porque ciertamente en las provincias y los municipios es donde más se utiliza el transporte de motocicleta como principal herramienta de transporte. Entonces, estaríamos nosotros prácticamente generando no una usurpación, sino dejando de lado a un ente tan importante en la sociedad de manera directa como son los ayuntamientos. Claro, yo creo que lo importante, Darío, es que se haga de la manera correcta y fluida. Y evidentemente tiene que ser una responsabilidad compartida. Pero siempre la iniciativa, el liderazgo en la ejecución de la política va a estar de parte del Intran. Tú me hablabas de que el Intran, ciertamente que ha habido una falta de intención política. Es decir, políticamente el Estado dominicano, el gobierno dominicano no se interesó por llevar a cabo las implementaciones que tiene la ley 63-7, porque son beneficios sociales, no son beneficios políticos. Es decir, el beneficio que deja la implementación de la ley en algunos puntos son probablemente decisiones que pueden afectar a uno que otro sector, y a veces los gobiernos no quieren entrar en esas situaciones, pero posponen decisiones que son importantes para la ciudadanía por proteger uno que otro interés. Hay que decir que dentro del marco de estos 3 años que tiene el Intran, nosotros podemos calificar como una administración que no tiene un solo aporte que presentarle a la República Dominicana en materia de lo que establece la ley 63-7, comenzando solo por algo tan sencillo como la implementación del alcoholímetro, que tanto se mencionó desde el principio, y que se hicieron tantos operativos que lo que daban era risa, porque usted publicar en una red social o a través de los medios de comunicación que mañana viernes, que el lunes que viene, que mañana lunes usted va a tener un operativo en la Winston Churchill con Kennedy, de todo aquel que conduzca, lo vamos a detener para ver si tiene, si puede pasar la prueba de alcoholemia. Usted le está diciendo que al que está consumiendo bebidas alcohólicas, que no cruce por esa vía. Por tanto, esos operativos primero no se anuncian, son operativos aleatorios, son operativos que se realizan en función de que si hay una sospecha cierta de que un conductor puede tener un comportamiento que pudiera sospechar que está consumiendo bebida. Y te pongo ese de ejemplo porque así te hago, por ejemplo, te voy a poner un caso. La ley 63-7
establece que la Oficina Nacional de Servicio de Autobuses, ONSA, se convierta en una oficina de servicio de autobuses nacional, pero que esa deroga el decreto que crea esa institución y habla de que esa institución debe estar regida por una empresa de capital público-privado. Es decir, que esta pudiera ser la herramienta para que nosotros de una vez y por todas ingresemos a trabajar a los empresarios del transporte más el Estado Dominicano y llevar a cabo un servicio eficiente y de calidad. en aras de calidad. Es decir, el transporte es el único servicio en el cual el cliente no tiene la razón. Si la República Dominicana tiene esa característica, tenemos un transporte con flujos, pero no tenemos un transporte digno ni de calidad. Es decir, todos los ciudadanos que abordan un sistema de transporte en República Dominicana son héroes porque no reciben ni trato de calidad, ni servicio de calidad, ni precio de calidad. Por tanto, tenemos un gran reto. Yo creo que en este momento tenemos un nuevo director del Intran, tenemos un nuevo gobierno, tenemos un cambio en la mentalidad, en la forma de ver las cosas, y eso nos lleva a nosotros a crear una especie de esperanza con relación a lo que pudiera ser una nueva forma de movilidad en República Dominicana, y que nosotros de una vez y por todas podamos tener implementaciones importantes de la que establece la ley 6317. Hay que decirte que en esta semana, esto es una primicia que te voy a dar, se reunió en el Distrito Nacional el secretario general del Ayuntamiento, Hugo Veras, con la Asociación de Promotores de Vivienda, ACOFAVI, con el propósito de llevar soluciones. Tú sabes que una de las principales problemáticas que se dan en las calles es este tema de las construcciones, que en algunos puntos obstaculizan las vías, el tema de las concreteras, que dejan desechos y dañan la vía, todo el trauma que genera este tema. Y hubo una reunión para llevar a cabo una especie de plan que procure que, independientemente de que ese esquema de desarrollo, que son las construcciones, no impacten de manera directa lo que es el desenvolvimiento natural y normal de los ciudadanos del entorno. Yo creo que son pasos importantes. Sí. Ya hablamos también del tema del cambio vial, que también hay que decir que, aunque el ayuntamiento está llevando a cabo el tema de la dirección de este tema, porque es una iniciativa de la alcaldesa Carolina Mejía conjuntamente con Hugo Veras, pero se hace necesario y de manera obligatoria que el Intran sea parte, y ya se están trabajando en lo que son conformar el master plan para dar a cabo el inicio de esa iniciativa, que yo creo que va a ser de impacto, aunque tú sabes que el ciudadano se resiste un poco a los cambios, pero al final, luego cuando los cambios generan frutos, los acogemos y somos parte de la solución. Dari, finalmente me gustaría comentarte algunos puntos que nos parecen muy neurálgicos en cuanto a oportunidades de mejora. Por ejemplo, la ciudad de Bogotá, en Colombia, ha sido un modelo y un referente en materia de movilidad, y vemos principalmente en la parte de las motocicletas, que ellos han señalizado bien a esto, tanto en sus cascos como en los chalecos que se ponen, por el mismo aspecto del tema de la delincuencia, que hemos visto incluso en estas últimas semanas cómo ha arreciado. Entonces, hace varios años también se habló en nuestro país de que sí, de que los iban a identificar, pero no hemos visto respuesta ni nada concreto y hecho. También vemos el tema de los semáforos y el cronómetro del tiempo, como vemos como no hay una sincronización efectiva. También vemos aspectos, algunas calles, no solamente en el sentido de las vías. Yo te puedo poner un ejemplo muy básico, que de verdad que no entiendo por qué eso sigue así. Desde el tramo de la avenida Tiradentes y la Bolívar hasta la avenida Gustavo Mejía Ricard, que es un tramo muy amplio de la avenida Tiradentes, sí, no hay un sentido donde el conductor pueda doblar a la izquierda. O sea, independientemente del cambio de una vía, hay aspectos en ese mapita del polígono central ampliado, como que son muy incoherentes. Y así otros puntos que son oportunidades de mejora que esperemos que de verdad las autoridades competentes puedan tomar en cuenta. Sí, yo creo que una de las vías que será impactada de manera directa es el tema de la Gustavo Mejía Ricard y de esos tramos que tú tienes bien a bien mencionar. Porque lo que tú planteas es lo que da pie a generar el estudio para hacer la orientación de las vías, de que hay vías que solo van pero no vienen. Entonces,
en ese trabajo que se hizo, primero que hay que decir que todo este cambio del polígono central ampliado obedece a un levantamiento, a un estudio, no es algo improvisado. Mira que tú solo como usuaria de las vías determinas y puedes lograr ver que hay vías que tienen una orientación incorrecta porque no te permiten salir, pero probablemente no te permiten accesar, incorporarte de nuevo. Y yo creo que esos son de los elementos que vamos a ver más adelante cuando se comience a implementar el tema del polígono, el polígono central ampliado. Tú me hablabas de un tema neurálgico importante, que es el tema de los cascos protectores y de los chalecos que se utilizan. La ley establece que ningún prestador de servicio de transporte de República Dominicana, de transporte de motocicleta, debe circular en la vía de República Dominicana sin un chaleco. Pero el chaleco debe tener líneas reflectantes, pero también debe tener el número de la placa del conductor en la parte trasera. Lo propio dice el casco protector indica que debe tener el número de placa y debe ser un casco homologado por el Intran, es decir, un casco autorizado. Aquí vemos en las vías de República Dominicana todo tipo de cascos protectores que no protegen nada, que simplemente se utilizan por una formalidad para que la autoridad no lo detenga y pueda tener alguna situación, no por un tema de seguridad. Y hay que decir que dentro del marco de la seguridad, no solo la seguridad vial, sino la seguridad ciudadana, es importante el tema abordar de manera directa el tema de la motocicleta, porque la motocicleta tiene bondades, pero tiene elementos que no son tan bondadosos. Es un instrumento noble para algunos, pero es un instrumento desgraciado para otros. Es noble para quien utiliza eso como su herramienta para subsistir, para buscar el pan de cada día. Pero es una herramienta que es utilizada por delincuentes. Así es. Y probablemente el delincuente tiene mayor resonancia que la bondad que puede tener la motocicleta como eje principal del transporte, como los mensajeros, los delivery, gente noble, gente que lleva a cabo una labor noble. Pero los delincuentes son los que generan la mayor resonancia, lo que tenemos todos los días. No hay en República Dominicana un acto delincuencial en lo cual no haya envuelto una motocicleta, ya sea para avisar, ya sea para supervisar, ya sea para movilizarse. Es decir, no existe en República Dominicana un acto delincuencial que no tenga de por medio el uso de una motocicleta. Pero peor aún, las motocicletas en República Dominicana hace varios años que no pagan ningún tipo de impuestos, incluso para ingresar a la República Dominicana. Es decir, que cuál es la bondad en términos de aporte al país que le deja la motocicleta al Estado Dominicano. Yo creo que es momento de que las autoridades recién instaladas, tanto del Intran como la Dirección General de Impuestos Internos, que ya anunciaron que van a llevar a cabo un plan para el tema de la motocicleta, enfrenten de una vez y por todas y que todo aquel que tenga una motocicleta en República Dominicana esté registrado, porque ciertamente lo que ocurre en el país con el tema de la inseguridad y la motocicleta tienen una vinculación estrecha y directa. Por tanto, yo creo que es importante que el Estado enfrente esa situación y que sea parte de los avances que tenemos que comenzar a implementar con relación a la ley 63-17. Son muchas las cosas que tiene la ley que todavía el ciudadano ni siquiera las conoce, ni siquiera la ha escuchado. Sobre todo que tenemos un cambio en la autoridad. Aquí la gente todavía continúa diciendo AMET cuando es DGCET, porque la AMET se disolvió. Tenemos ahora una Dirección General de Seguridad de Transporte y de Tránsito, pero de Tránsito. Pero la gente todavía sigue con el tema de la AMET porque eso no recibió tampoco una transformación en términos de que la ciudadanía se pudiera acoger a una nueva realidad en términos de lo que es la movilidad. Yo creo que es buen momento. Han pasado 3 años, pero yo creo que pudiera ser un buen momento para nosotros relanzar el tema de la movilidad en República Dominicana, el tema del tránsito y sobre todo el tema de la inseguridad. La República Dominicana sigue estando entre los primeros países que aportan muertes por accidentes de tránsito, compitiendo con potencias que tienen un mayor parque vehicular en la República Dominicana.
porque aquí en la República Dominicana no son accidentes. El accidente ocurre cuando tú, a pesar de tomar todas las previsiones, algo ocurre. Aquí no se toma ninguna previsión. Así es. Muchísimas gracias, Dari Terrero, por tus valiosos aportes en materia de tránsito y movilidad, y gracias por acompañarnos en Frontal. Decirte, Laura, de manera de conclusión, que nosotros elaboramos un manual de multas, el primer y único manual de multas de la República Dominicana, donde están contenidas todas las infracciones que tiene a bien proyectar la ley 6317, pero no lo hemos publicado ni lo hemos puesto a disposición de la ciudadanía, precisamente por lo que te comentaba anteriormente, de que tenemos a bien una modificación en curso que pudiera cambiar los costos y pudiera cambiar algunas modalidades de las multas, pero más adelante lo vamos a poner a disposición de manera gratuita. Exacto. Para que todo el ciudadano se oriente con relación a qué conlleva cada violación y cuando lo detengan pueda entender, porque la ley así lo establece, de que al momento de que un agente te detiene, te tiene que explicar y decirte cuál es la violación que tú estás cometiendo. Eso es una herramienta ciudadana que le da la ley a los ciudadanos para que le pregunten a la gente cuál fue mi violación y que quede contada en el acta que se levanta. Excelente, Dari. Vamos a seguir aportando para que la ciudadanía crezca en cuanto a educación vial. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti y a la orden. Las expectativas del pueblo dominicano son muchas respecto a este nuevo gobierno. Que las palabras sean concretizadas en hechos. Los problemas del caos del tránsito en el Gran Santo Domingo son múltiples y con esta diversa cantidad de instituciones esperamos una fusión concreta que logre soluciones efectivas. Gracias por estar con nosotros en Frontal como cada domingo y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales @frontalconLG. Soy Laura Guzmán. Hasta la próxima semana.